¿Es vinculante la autoridad de Elena de White en tema de doctrina y salvación? Hola mis hermanos, nuevamente es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para compartir una vez más un mensaje especial para nuestra iglesia. Naturalmente este mensaje tiene un carácter especialmente para la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Elena de White, o vamos a hablar de Elena de White, la profetisa que la iglesia adventista aceptamos como inspirada de Dios para estos tiempos. Claro está que este es un mensaje también para todo el mundo, pero no todo el mundo lo acepta. Entonces es importantísimo que nosotros como iglesia tengamos los conceptos acerca de la profetisa que Dios ha enviado a su iglesia bien claros, porque si es profeta de Dios, si Dios le reveló su palabra, es importante que podamos entender qué autoridad tiene ella en materia entonces de inspiración y qué tan vinculante puede ser su enseñanza, los mensajes que Dios transmitió a través de ella en materia de doctrina y de salvación. Nosotros como iglesia adventista creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica para la vida del cristiano. Eso es completamente indiscutible. Y muchas iglesias creen o dicen por lo menos creer de la misma manera. Pero debemos hacer una distinción importantísima, porque si no comprendemos esto bien, entonces corremos el riesgo por esta misma declaración de anular todo lo demás. Ya, si la Biblia es la única regla de fe y práctica, entonces lo que se deriva de allí, sin entender a profundidad el concepto, es que no necesitamos absolutamente ninguna revelación adicional. ¿Ya? Ahora, una cosa es que sea la única regla de fe y práctica y otra cosa es que sea la única guía. Nosotros creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica. ¿Y qué significa eso? Que es el patrón por el cual se debe medir la inspiración. Es el patrón por el cual se debe medir a un verdadero profeta. Es el patrón que va a decir si una revelación que no esté dentro del canon bíblico cumple con las características que la palabra de Dios define. La hermana White se declaró en sus tiempos como la luz menor. Ella se declaró que ella era la luz menor. Y este concepto, que ha sido en su mayoría mal comprendido, también lleva a muchas personas, si lo comprenden mal, a creer que, pues, ¿para qué necesito la luz menor si tengo la luz mayor? De no comprender bien estos conceptos, el resultado inevitable es que naturalmente vamos a rechazar el espíritu de profecía, vamos a rechazar a la hermana White, porque la Biblia es la única regla de fe y práctica para la vida del cristiano. Pues bien, vámonos a la misma Biblia primero, antes de ir a unos pocos textos de la hermana White. Vámonos primero a la Biblia, pero no vamos a entrar propiamente a leer un texto bíblico, sino que vamos a mirar lo que pasaba con la revelación dada a través de los profetas de Dios. ¿Quiénes eran luz mayor? ¿Quiénes eran luz menor? Y nosotros vamos a ver en la Biblia un principio interesante, que los últimos que recibían revelación siempre eran luz menor. Y esa luz menor tenía que ser aprobada por la luz mayor, que era la luz anterior. Ejemplo, los apóstoles, que fueron los últimos del canon bíblico, los apóstoles, ¿ya? En su tiempo, ellos eran la luz menor. Y es más, ellos mismos no se citaban a sí mismos como autoridad, como última palabra, como autoridad igual al Antiguo Testamento, sino que más bien basaban la credibilidad o la autoridad de sus escritos o de sus dichos en el Antiguo Testamento, en los profetas. Es decir, ellos se amparaban en los profetas. Eran los profetas los que tenían que validar si los apóstoles eran luz verdadera. ¿Por qué? Porque ellos estaban primero, ellos habían recibido la revelación primero. Ahora, los profetas a su vez tenían que ser validados por Moisés. Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como la Torá o como el Pentateuco o como la Ley. Y hay algo particular en los escritos de Moisés. En los escritos de Moisés tenemos
la voluntad de Dios para el ser humano revelada en esos escritos de Moisés. Allí está toda la voluntad de Dios para el ser humano revelada en la Torá. Es más, hay algunos judíos ultraortodoxos que solamente aceptan como palabra de Dios la Torá. La mayoría de los judíos, tengo entendido, aceptan todo el Antiguo Testamento como autoridad o como palabra de Dios. Naturalmente, también hay judíos que aceptan el Nuevo Testamento como autoridad, pero esos se llaman judíos mesiánicos, porque para aceptar el Nuevo Testamento como autoridad es necesario aceptar a Jesús. Entonces podemos ver cómo los judíos en ese sentido se dividen en tres grupos. Los que creen que palabra de Dios es exclusivamente el Pentateuco y nada más, o como ellos lo llaman, la Torá o la ley, que es lo mismo. Y hasta cierto punto uno podría decir, tienen razón, ¿saben por qué? Porque en la Torá está toda la voluntad de Dios revelada para el ser humano. A ver, apreciado hermano de iglesia que me escucha, dígame qué verdad nueva aparece aparte de la Torá. ¿Qué se encuentra en la Torá? Allí están los 10 mandamientos. Allí está el diezmo. Allí está el matrimonio. Allí están las leyes morales. Todas las leyes morales. Allí están todas las leyes de justicia. Allí están los principios de alimentación. Allí están los principios de higiene. Allí está toda la voluntad de Dios para el ser humano revelada. Allí está incluso el principio, la verdad de la resurrección. Cuando Jesús fue atacado por los saduceos, en cuanto a la resurrección, Jesús citó la Torá para mostrar que los muertos en Cristo sí resucitan. Interesante esto. Cuando él citó a Dios cuando dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Si era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era porque no se había terminado la relación de Dios con estos patriarcas con la muerte de ellos. Para Dios, estos patriarcas seguían teniendo importancia y estos patriarcas vivirían la eternidad con Cristo Jesús. ¿En qué momento? Bueno, cuando Él venga. Pero allí Jesús citó la resurrección a través de la Torá. Entonces en la Torá encontramos todas las verdades. Todas las verdades están allí registradas. ¿Por qué era necesario los profetas? Porque cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios, empieza a malinterpretar la palabra de Dios. Y tiene que Dios enviar a un profeta, no a traer nueva luz, sino a revelar la correcta interpretación de la luz que Dios ya ha dado. Yo quiero decirles, mis apreciados hermanos, todos los hijos de Dios o los hijos de Dios a través de todos los tiempos tuvieron la verdad completa. A veces tenemos la idea de que solo nosotros tenemos la verdad completa, porque entonces los primeros no tenían la verdad completa, todos tuvieron la verdad completa. Todos sabían de los grandes eventos de Dios, que hasta nosotros no se haya conservado todo lo que ellos tenían en conocimiento, no quiere decir que no lo conocían o que no lo sabían. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se hace referencia a Enoc, ¿ya? Que predicó de la segunda venida de Jesús. Y eso no lo encontramos en el escrito en la Torá. Pero por alguna razón se sabe que Enoc sabía de todo esto. Claro, Dios hablándole a Adán y a Eva, entonces Él les habló de que la simiente de la mujer vencería a Satanás. O sea, desde el mismo inicio, Dios reveló el propósito de su plan salvífico al ser humano. Desde que el ser humano cae en pecado, Dios reveló, abrió el plan de la salvación y lo reveló. Lo fue revelando, pero fue necesario que Dios siguiera usando profetas, porque el ser humano al apartarse de Dios deja de entender la palabra de Dios correctamente y empieza a sacar sus propias interpretaciones. Ahora, quiero decirles algo. Ningún profeta en su tiempo fue considerado luz mayor. Ninguno. Dígame, ¿qué profeta en su tiempo fue tomado en serio? Ni siquiera luz menor. Claro que siempre fue tomado en serio por algunos, pero fueron pocos. O sea, el común denominador es que aunque fuera el profeta Isaías, y tan fue así que al mismo profeta Isaías lo mataron, ¿ya?
El profeta Jeremías, bueno, no mataron a Jeremías porque no fue la voluntad de Dios, pero intentaron matarlo también. El profeta Daniel, y así todos los profetas fueron rechazados. El mismo Moisés, que escribió lo que nosotros podríamos llamar la verdadera luz mayor, la luz mayor de la mayor, podríamos decir. Porque en Moisés está escrito, o en la Torá, escrito por Moisés, está revelada y concentrada toda la voluntad de Dios para el ser humano. Ahora, siendo un profeta tan grande como lo fue Moisés, que Dios hablaba cara a cara con él, y Dios mismo dio testimonio acerca de Moisés. Y siendo tan grande Moisés, y viéndolo el pueblo de su tiempo, que Dios hablaba cara a cara con él. Y tan así era que el mismo pueblo, cuando Dios fue a dar los 10 mandamientos, el pueblo se aterró de lo grandioso de la manifestación de Dios para dar los 10 mandamientos, que le dijo a Moisés, habla tú con Dios, y nosotros desde lejos vamos a estar para que no muramos. Se aterraron de ver lo pavoroso de las escenas. Pero sin embargo, la palabra de Dios registra que a Moisés lo intentaron apedrear, y no en una sola ocasión, sino en varias ocasiones. ¿Pero quiénes lo intentaron apedrear? Pues ese pueblo que era el pueblo de Dios. A todos los profetas los ultrajaron, por lo menos con palabras. A otros los golpearon y a otros los mataron. ¿Por qué? Porque los consideraban falsos profetas. Porque consideraban que la autoridad mayor era la anterior y que ellos, por lo tanto, serían falsos, o que lo que ellos dijeran no era vinculante. Y es algo que encuentra uno en la actualidad en nuestra iglesia, una referencia constante a esto. Estoy grabando este tema, mis apreciados hermanos. Tal vez no se me hubiera ocurrido, por lo menos por el momento, hacer este tema, sino es porque uno de las personas que ha visto un tema anterior me hizo serios cuestionamientos al tema donde hablo sobre Elena de White, si es profetisa o no es profetisa. Y entonces él me hizo serios cuestionamientos y me dijo que Elena de White no era vinculante en tema doctrinal y que era luz menor y que el canon bíblico estaba cerrado y una cantidad de cosas. Y eso no es un hecho aislado. Si fuera un hecho aislado, no sería de prestarle mucha atención. Es un hecho muy común en nuestra iglesia y desafortunadamente aún dentro de algunos pastores. O sea, es un asunto de extremada relevancia, ¿ya? Porque aún en nuestros pastores existe ese concepto. Pero vamos a ver, creemos que Elena de White es inspirada. Por lo menos las declaraciones de la Iglesia Adventista oficialmente aceptan que la hermana Elena de White es inspirada. Y que no hay niveles de inspiración, que todos los profetas de Dios que han sido inspirados tienen el mismo nivel de inspiración. Pero como creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano, entonces no importa Elena de White. Y vamos a ver algo interesante. Vamos a ver 2 textos de la hermana White, donde ella habla acerca de su ministerio en este sentido. Dice la sierva del Señor: el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Interesante esto. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Y alguien diría, wow, pues miren, ahí está ya dándole la autoridad a la Biblia. Claro que sí, es la primera característica de un verdadero profeta. Exaltar la palabra de Dios. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de su palabra. Y entonces algunos celebran, uy, qué bueno, qué maravilloso, miren, cierto, o sea, para mí la Biblia y eso es todo. Wow, pero qué interesante, tenemos que leer bien para poder comprender qué es lo que ella nos está diciendo. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. ¿Cuál es el propósito de la luz? Dice ahora, esta luz, la luz que ella ha recibido de Dios, dice, esta luz no es una luz nueva. No es una luz nueva. Y, entonces se dan cuenta que Elena de White no es una luz nueva. Y si no es una luz nueva, ¿para qué la necesitamos? Si toda la luz está en la palabra de Dios. Justamente porque no se comprende la palabra de Dios, se necesita una nueva luz para concentrar las mentes confundidas
en la palabra de Dios y para que las mentes tengan la claridad de cuál es el verdadero significado de la palabra de Dios. Ahora lo veremos más explicado en detalle. Sigue diciendo la hermana White, y si se asimila y digiere es la sangre y la vida del alma. Carta 130, escrita en 1901. ¿Ya? Entonces, lo repito, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la Biblia. No sé si captan esto. O sea, la luz adicional no ha de tomar el lugar, no ha de reemplazar, de sustituir a la Biblia, de quitar a la Biblia de su lugar. Como digamos, en algunos credos, aparte de la iglesia adventista, se tiene luz adicional, que no decimos nada porque haya luz adicional, o porque haya, digamos, porque alguna iglesia tenga un profeta que presuma tener nueva luz. Pues no decimos nada por esto. Lo que tenemos es que ver si esa luz que dice tener el profeta se somete a la palabra de Dios. Porque si es luz para tomar el lugar de la palabra de Dios, que quiere decir invalidar la palabra de Dios, para ir contra la palabra de Dios, para declarar lo que la palabra de Dios justamente condena, entonces podemos estar seguros que es luz del diablo, no es luz de Dios. Entonces lo que la hermana White está diciendo es, la luz que me ha sido dada no es para tomar el lugar de la palabra de Dios, ¿ya? Esta luz se da con el propósito de concentrar en sus palabras las mentes confundidas y si se asimila y se digiere en la sangre y la vida del cristiano. Ya les digo, carta 130, escrita en 1901. ¡Wow! Concentrar las mentes confundidas en la palabra de Dios. Para que quede más claro, voy al siguiente texto. Dice la hermana White, los testimonios escritos no son para dar nueva luz, vuelve a lo mismo, sino para imprimir vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Para imprimir vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Conflicto de los siglos, página 535. Ahora sí vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con la nueva luz? Si no es nueva luz en sí misma, es decir, si no es una verdad nueva, sino que es una verdad ya revelada, ¿por qué se necesitaría nuevamente luz sobre esa verdad? Y la razón es muy sencilla, la podemos ver a través de toda la palabra de Dios, podríamos decir. Pero me voy a un ejemplo que me gusta mencionar, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, y es el ejemplo de los mandamientos. El ejemplo de los mandamientos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús. Pero podemos referirnos a los mandamientos en diferentes tiempos. Algunos creen que los mandamientos fueron dados en el Sinaí por primera vez, o sea que, claro, que en el Sinaí fueron dados por primera vez, pero de forma física, tangible, allí en tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios. Pero podemos encontrar los 10 mandamientos sin ningún problema en el libro del Génesis. Podemos encontrar allí que allí están los 10, que eran conocidos los 10 mandamientos, porque se hace pecado del que mata, se hace pecado del que roba, se hace pecado del que adultera, se hace pecado del que difama del prójimo. En el libro de Génesis encontramos que está la ley de Dios, pero aparece que la ley es dada en el Sinaí. Claro que la ley es dada en el Sinaí. ¿Con qué propósito? Con el mismo propósito que siempre se da la nueva luz. No necesariamente para que sea una luz diferente, una luz que reemplace la anterior, sino para volver a revivir la verdadera comprensión o dimensión de la luz que ya fue revelada. En el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, muchos estaban violando el sábado, muchos estaban tomando la ley de Dios ya de maneras que no eran las más apropiadas. Ya no se le estaba dando la relevancia que debía tener. Y Dios consideró propio dar la ley de Dios no de una manera por allí común y corriente, sino que quiso hacer el espectáculo más extraordinario y solemne para grabar en la mente de los expectantes la santidad de su palabra y la santidad que debe vivir aquel que lleva el nombre de Dios. Es importante eso. Pero resulta que cuando Jesús viene a esta tierra, encontramos en el Sermón del Monte una declaración, no me voy a referir a muchas, pero podemos encontrar que los judíos en el tiempo de Jesús violaban los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso se puede comprobar con los 4 evangelios.
Pero me voy a referir a un caso particular y es el mandamiento de no cometerás adulterio y no codiciarás, ¿ya? La mujer de tu prójimo. Pues resulta que en el tiempo de Jesús los judíos tenían por escrito, y eso es algo que se conserva y se sabe, en el tiempo de Jesús los judíos tenían por escrito que codiciar a una mujer no era pecado, ¿ya? A ver, ¿cómo había sido dado el mandamiento? El mandamiento había sido dado, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Así había sido dado el mandamiento. Pero también había sido dado, no fornicarás o no cometerás adulterio, que digamos que es lo mismo en la práctica. Allí estaba el mandamiento, o allí estaban los dos mandamientos. Y entonces, cuando la ley de Dios fue dada en el Sinaí, fue tan impactante y tan solemne el evento que nadie quedó con una duda sobre eso. Nadie se le iba a cruzar por su mente de que sí podía codiciar, la cuestión era no irse a acostar con aquella mujer. Pero en el tiempo de Jesús, ya los judíos tenían por escrito que no había pecado en codiciar la mujer del prójimo. Que la codicia podía llevarlo al pecado si la codicia consumaba el acto. Pero mientras solo se mantuviera en codicia, no era pecado. Y fue la razón por la que Jesús abordó la raíz del problema. Entonces Jesús tiene que referirse nuevamente a los mandamientos, y no solamente es a ese mandamiento. En su ministerio Jesús se refirió a los mandamientos de la ley de Dios, ya haciéndolos ver en su verdadera dimensión. Entonces alguien podría decir, pero es que esa luz ya fue dada. Claro que ya fue dada, pero está siendo mal interpretada o estaba siendo mal interpretada. Ahora viene el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo apostólico. Y entonces alguien podría decir, pero bueno, hoy en día podríamos decir, bueno, pero es que nosotros tenemos la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo les quiero preguntar algo, mis hermanos. ¿Cuánta gente hoy en día se rotula cristiano? ¿Verdad que somos, creo que unos 2.000 millones de personas en el mundo que vivimos bajo el rótulo de cristianos? Unos 2.000 millones de personas en el mundo. Ahora pregúntate cuánto porcentaje de esas personas creen que los mandamientos de Dios, claramente expresados en el Éxodo, y todavía rectificada su interpretación por Jesús en el Nuevo Testamento, y todavía reconfirmado por los apóstoles después de la muerte de Jesús, no con un texto, sino con muchos. Pero con todo y eso, hoy en día, la inmensa mayoría, yo diría el 99%, si no es más, de pronto sea el 99 punto no sé cuánto por ciento del mundo cristiano, hoy en día, cree o que los mandamientos no son importantes para la salvación, o por lo menos los han reinterpretado. Entonces, miran lo interesante de esto. ¿Para qué es la luz menor? La luz menor es para definir la correcta interpretación de la luz mayor. Entonces vamos a ver cómo se relaciona la luz mayor con la luz menor. La luz mayor debe aprobar la luz menor. Debe la luz mayor someter a examen a la luz menor, y una vez que la somete a examen, decir si es luz de Dios o no es luz de Dios. ¿Basado en qué? En los principios de la palabra de Dios. De esa manera la luz mayor aprueba la luz menor. Pero la luz menor tiene algo sumamente importante para hacer por usted y por mí. Y lo importante que tiene por hacer la luz menor es que la luz menor es la que define la correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso, hermano Arnovis? Así de sencillo. Porque hoy en día estamos a 2000 años después de haber vivido Jesús, y podríamos decir los apóstoles. Estamos prácticamente a 2000 años de la vida de ellos. Y entonces, si todo el mundo dice creer en la palabra de Dios, o casi todo el mundo, o los cristianos, creemos en la palabra de Dios, tenemos la verdad, la comprendo, la entiendo, y para mí lo importante es la palabra de Dios. Pero cuando vamos a ver, cada quien tiene, como dice su servidor, el Evangelio según San Yo. Cada quien establece su propio criterio de cómo se interpreta esto o aquello. Entonces la luz menor viene para decir cuál es la correcta interpretación. Y hay algo que debe hacer el expectante, el adorador. Hay algo que nosotros debemos hacer. Está el trabajo de la luz mayor, está el trabajo de la luz menor, y está, podríamos decir, nuestro trabajo también. ¿Cuál es el trabajo de la luz mayor?
mirar si la luz menor es verdadera. ¿Se ajusta o no se ajusta? ¿Cuál es el trabajo de la luz menor? Es definir la correcta interpretación de la luz mayor. ¿Y cuál es su trabajo y mi trabajo en este campo? Es darme cuenta de las dos cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado entendimiento. Es darme cuenta de las dos cosas. Debo darme cuenta si la luz menor es respaldada por la luz mayor. Y debo darme cuenta a la vez si la luz menor está interpretando correctamente a la luz mayor. Es un trabajo bien interesante, bien bonito. Mis apreciados hermanos, debo decirles lo siguiente. La luz menor es la que define, podríamos decir, la salvación de las personas en su tiempo. En el tiempo del profeta, los que viven en el tiempo del profeta, llámese Jeremías, llámese Moisés, o llámese Pablo, o cualquier otro profeta, o la hermana White como última profeta de Dios, las personas que vivieron o que viven en el tiempo del profeta van a ser juzgadas por la luz que Dios dio o que Dios da a través del profeta. No van a ser juzgadas tanto por la luz mayor. En efecto, la luz mayor, ya, que es la que contiene toda la verdad, es la regla, es la regla. Pero la persona en el día del juicio, si no tuviera la luz menor, podría decir, como el joven rico le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús le dijo qué era necesario para la salvación, qué debía él hacer, Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él pregunta cuáles, y Jesús le menciona algunos mandamientos de los 10 mandamientos. Entonces él entiende y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿cómo los había guardado? Los había guardado bajo la interpretación judaica del momento. Bajo esa interpretación los había guardado. No los había guardado bajo la interpretación que estaba en la luz mayor, pero que se había perdido. Entonces, Dios cuando va a juzgar a la persona, la juzga por la luz menor, porque la luz menor le está dando la interpretación correcta de la luz mayor. Y si rechaza esa interpretación, pues la persona está rechazando al Espíritu de Dios y se encontrará en la lista de los perdidos, mis apreciados hermanos. Y si no, díganme con qué profeta no se cumplió este principio. ¿Qué pasó con los que rechazaron a Moisés? ¿Cuántos murieron? De paso, de los que salieron mayores de 20 años de Egipto, solo 2 lograron entrar a la tierra de Canaán. Los demás murieron de diversas circunstancias, la mayoría de ellos por castigos de Dios, por haberse rebelado contra el santo profeta de Dios. Qué interesante es. Lo mismo sucedió en el tiempo de Jeremías. Los que se rebelaron de someterse a Nabucodonosor, vino Nabucodonosor y los mató. ¿Se salvarán? No se salvarán. ¿Por qué? Porque Dios les mandó la luz menor para que comprendieran la verdadera voluntad de Dios y se levantaron contra ella diciendo que ellos creían en la luz mayor. Los que se levantan contra la luz menor tienen una característica en común que uno puede observar. Son los que malinterpretan la palabra de Dios. Son los que tuercen los mandamientos de la ley de Dios. Son los que cogen las grandes verdades de la palabra de Dios y les dan una nueva aplicación. Y por eso se levantan contra la luz menor. Porque la luz menor entonces viene y les desenmascara todo eso. Viene y los baja de la nube. Y entonces se levantan contra la luz menor. Pero Dios los juzgará por la luz menor que tuvieron. Hermanos, la luz menor, hay que tener cuidado con la luz menor, porque la luz menor es la que define la correcta interpretación de la luz mayor. Y si tú crees que para ti la Biblia te basta, es la mejor prueba de que estás malinterpretando la palabra de Dios. Si tú como iglesia adventista, como miembro de iglesia adventista, hablo especialmente para los miembros de la iglesia adventista, crees que la palabra de Dios para ti te basta, y que Elena de White sobra, me atrevo a decirle, mi apreciado y querido hermano, que lo que está sucediendo realmente en ti es que desprecias la palabra de Dios y que tienes una interpretación errónea de la luz mayor. Y el final no será un buen final. Quiera Dios ayudarnos a no ser rebeldes contra la palabra de Dios, a no ser rebeldes contra el mensaje o el mensajero que Dios ha enviado para estos días.
Mis apreciados, les invito a dar me gusta, a compartir estos mensajes, especialmente compartan con todo miembro de iglesia. Es importante que este mensaje pueda ser claro para todo miembro de iglesia adventista. Dios les bendiga.